Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ingeniero. Sí, lo escuchamos. Bueno, disculpen la demora, hoy casi no me pude conectar, tenía ahí dificultades con el internet, pero ya se solucionaron. Bueno, hijos, ¿qué tenemos previsto entonces para hoy nuestra penúltima clase? Ingenieros. Ingenieros, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, Inem. ¿Cómo van? Sí, señor. Dije, teníamos hoy la entrega entonces del laboratorio. Sí, señor. Va preparando entonces para ahorita, ahorita me presento, porfa. Vale, Inem. Listo. Ingeniero, ¿qué más? ¿Cómo me le va? Y sin ingeniero, porfa. Hola, Inge. Hola, ¿apunté? Aponte y Pacheco. No sabía, no, a veces les confundo la voz, no sé por qué. Tranquilo, Inge. Hoy teníamos la entrega del laboratorio. Sí, señor ingeniero. Listo, entonces van preparando y ya me voy a poner con ustedes. Bueno, listo, Inge. Listo, Inge. Ingenieros. Ingenieros, ¿me escuchan? Más o menos, ingeniero. Bueno. Teníamos para hoy prevista la entrega del laboratorio, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces pueden ir preparando y ya me uno con ustedes para que me entreguen. ¿Me alcanzaron a escuchar? Sí, ingeniero. Listo, entonces ahí, ¿quién va a iniciar presentando? Ingeniero, ¿qué debemos mostrarle? Pues porque digamos lo de los
tipos de transformadores se los sustentamos en el video. También debemos mostrárselo. Lo que tengan ahí bien algunas, por ejemplo, la fuente. ¿Sí? Entonces, Listo, ingeniero. miren a ver cómo me sustentan todos. Recuerden que tienen máximo 10 minutos. ¿Listo? Listo, ingeniero, sí, señor. O sea, sería la fuente en la red de transformadores y las fuentes. ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, señor. Extendía la cuarentena, Hasta julio. ajá, pero solo para los adultos mayores de 60. Ya nosotros creo que de 18 a 60 dejan salir como una hora, creo, algo así. No me acuerdo. No, lo otro que dijo fue que los niños podían salir. Ah, bueno, por eso fue hace rato ya. No, fue como ayer. No, pero lo de los niños, o aquí en Tunja, yo no sé. Les extendió a media hora y 3 días a la semana. Voy a hacerme pasar por niño, solo es quitarme la barba. Literalmente yo hice lo mismo y me cambié. No creo que les crean a ninguno de los dos. Ay, ¿por qué no, Inge? Hay No me niños, quite los sueños, Inge. hay niños con gigantismo, Inge. Sí, pero no con ojos de maldad. Pero, ¿por qué dice eso, Inge? Pregúntenle a Alejandra. No, Alejandra, antes Alejandra tenía más cara de mala que yo. Y lo duda. Sobre todo. Listo, ¿a qué me van a presentar? El laboratorio todito, Listo, a supongo. ver. O sea, lo de la práctica. Sí, señor. Los 2 puntos de práctica son. Sí. Listo, a ver, miremos esa fuente, a ver. Espérenme, me cierro los cositos para que se vea. ¿Cómo cierro esto? Bueno, pues acá está nuestra fuente. De entrada están los 120 voltios con un transformador en relación 10:1 para obtener 12 voltios a la salida de este. Acá se obtienen los 12 voltios AC que solicitaban, o sea, la salida del transformador, se toman directamente los 12 voltios. Y pues ahí sí ya pasamos a lo que viene siendo la rectificación de la onda, para lo cual usamos un puente rectificador de onda completa. Y finalmente, bueno, después de eso tenemos pues el, el filtro como por algo así, no sé, filtro, de manera que podamos disminuir el rizo de la señal. Bueno, acá sí no puedo decir qué tanto rizo tiene la señal. No calculamos eso. Qué tanto porcentaje de rizo tiene. Pero como tal es un filtro diseñado para 1.5. Y se obtiene más o menos una señal con un rizo muy, muy, muy pequeño y casi no se nota. Luego de eso, pues tenemos nuestro condensador de 4700 microfaradios y ya de ahí, pues tomamos los voltajes para los reguladores. Inicialmente acá tenemos el de 12, el regulador a 12 voltios, a 5 voltios y el de 24 voltios. Y cada uno con su debido condensador para reducción de ruido, si no estoy mal. Y Listo, acá a la salida pues tenemos los voltajes que solicitaba. listo, déjeme ver la salida con el osciloscopio del puente rectificador. Del puente rectificador. Me dice que es el canal 1. No lo veo. Ese.
Se trabó. Sí, ahí dice canal 1. Hay algo raro acá. Porque donde estoy tomando la señal en el canal 1, como tal me está mostrando el DC, un DC y ya. No está mostrando el rizo de la señal ni nada. Eso no debe salir. Entonces, ahorita, cuando me pase al otro grupo, entonces tú me muestras en el canal 1 la entrada al puente rectificador. Por el canal 2, la salida del puente rectificador. Por el canal 3, la tensión ahí donde estabas colocando en el nodo del condensador C3. Ok. Y en el canal 4, en cualquiera de las salidas de regulados, puede ser del de 24 voltios, con el que quieras. ¿Listo? Vale, Inge. Listo. Entonces yo me vuelvo a conectar con ustedes. Bueno. Listo. ¿Quién va a presentar? Ingeniero, ¿me concede permisos? ¿Es tan amable? Sí, señora, tienes permiso hasta cuando sea gratis. ¿Sí tienes el permiso? Sí. Vale, Inge. Sí, ya estoy compartiendo, ingeniero. Vale. ¿Me informan? Sí, ya están viendo la pantalla. Sí. Aún no, ya. Listo. Ingeniero, ¿le exponemos con todo y cuestionamientos previos o solo la parte de multisim? La parte de multisim. Bueno, listo. No sé si mis compañeros quieran empezar o empiezo yo y vamos desarrollando la temática. Sí, dale. Pues si quieres empieza. De todos modos, como nos repartimos, lo de transformar, si les Sí. parece bien. Listo, dale. Ay, qué frío. Bueno, en cuanto al primer punto, que era el de elegir y explicar los transformadores, entonces en primer lugar, pues elegimos el transformador que es de un primario y un secundario con tap central. Y para este caso, entonces lo que hicimos fue ajustar los bobinados del secundario para obtener un transformador igualador. Entonces, para este caso, como es con tap central, pues las dos bobinas deben tener el mismo valor, pues para obtener, digamos, los 120 voltios iguales en la salida, tanto como pues en la entrada. Y pues eso sería con respecto a ese. Y sí, como se puede observar, son los 120 voltios a la salida. Perfecto. Listo. En cuanto al segundo transformador que escogimos, que es el template 1P2S T-Model, es un transformador con el cual se tiene una bobina en el primario y dos en el secundario, de tal forma que dependiendo de la configuración que se realice se pueden obtener o dos voltajes diferentes o solo un voltaje. Para este caso nosotros escogimos a la entrada un voltaje de 120 voltios RMS y con la primera modificación que le hicimos al transformador en la parte de Edit Model, como podemos observar, vamos a obtener lo que es un igualador porque tenemos una relación de 1 a 1, 10, 10 en la relación de transformación y con el otro vamos a tener un elevador de voltaje al doble, por lo que tenemos en el primario 10 y en el secundario 20 de la relación de vueltas. Entonces, como puede observar, ingeniero, a la salida, en la parte superior vamos a tener un aproximado de 120 voltios RMS y a la salida, en la parte inferior, vamos a tener una salida de voltaje de aproximadamente 240 voltios RMS. Listo. Miremos el tercer punto. Vale. Continúo exponiendo
compañeros, o... Sí, siga. Sí, dale. Bueno, listo. Entonces, en relación a la fuente de voltaje, lo que hicimos nosotros fue colocar una, no sé si desde ahí se alcanza a ver, ingeniero, o debo hacerle zoom. Pues ahí más o menos, yo te digo cuando hagas. Listo, Inge. Entonces es una fuente de voltaje de 36 voltios RMS con una relación de transformación de un igualador, por lo que tenemos el tipo de transformador que explicaba mi compañera Angie, en el cual para hacer un igualador necesitamos el mismo número de espiras en el secundario. Posterior a esto tenemos nuestro puente de diodos que se va a encargar de la rectificación, o mejor dicho, de que nuestra onda senoidal que venía con parte positiva y negativa solo quede positiva, y por tanto se va a duplicar la frecuencia que obtenemos. Posterior a esto encontramos unos condensadores, los cuales se van a encargar de mantener la señal, es decir, que esta onda que nos queda solo positiva va a tomar los picos más altos de la señal, realizando una rectificación de la misma a un voltaje de aproximados 24 voltios DC. Posterior a esto encontramos los tres reguladores que vamos a manejar: un regulador de 24 voltios, un regulador de 12 voltios y uno de 6 voltios, dependiendo de las especificaciones que se nos pedían en la guía del laboratorio. De igual forma, también hay otra parte en donde nos dice que debemos tener una tensión de salida de 12 voltios AC. Lo que hicimos acá fue tener o hacer un divisor de voltaje a partir de los 18 voltios RMS que estaban saliendo de uno de los bobinados del transformador, para convertirlos a su equivalente en 12 voltios RMS. ¿Y cuál es la corriente máxima que se puede tener ahí? En esta parte, Sí. en cuanto a corriente, estamos en 33.9 pico a pico. Entonces, eso más un 30% por seguridad, diría yo que tendríamos que hacer el cálculo, lo cual es una corriente muy bajita. Entonces, 4.48, creo que, no, 44.07 picoamperios Una corriente aproximadamente. muy pequeña. Sí, señor. Listo, vamos a hacer un cambio ahí en la resistencia R1 y R2. Listo, sí, señor. Colócale ahí 0.5 ohms. Sí, señor. 1.5. No, ¿Punto 5 o 0.5? 0.5. 0.5, listo. Y en la otra, 1. En cuanto a voltaje DC, Sí. tenemos en 0. Y la corriente pico a pico sigue en lo mismo, 33.9 picoamperios. ¿Y por qué será? Porque no tenemos ninguna carga en el circuito. Listo, colócale una carga de 1 ohm. ¿De un ohmio, sí, ingeniero? Sí. Listo. A ver qué nos contesta el señor Porras. Varió a 25.4 picoamperios pico. Pon la punta antes de la resistencia. ¿Vale? 25.4 amperios. 25.4 amperios y tensión 9.1 voltios RMS. ¿y de cuánto tenía que ser? De 12, 12. ingeniero. ¿Y qué pasó con los otros tres? La tensión se está bajando justamente para poder compensar la relación de potencia. Entonces el circuito lo que está haciendo es entregar la corriente que necesita, si no estoy mal son los 20 y algo amperios. Y pues a costa de eso tiene que reducir su voltaje para poder dar esa cantidad de ¿cómo se llama esto? De voltaje, de Corriente. potencia. Listo, para un poquito la simulación. Y la resistencia 3, colócala en la carga, la resistencia 3, colócala en paralelo a R1 y a R2. Ok, espera.
Dice aquí. De esta forma, ingeniero. Sí. Y vuelve a Elige. simular a ver qué te da. 50.98 amperios. Ahora, ¿qué pasó? ¿No eran 12? Debido a que varió el valor de la resistencia de carga al hacer un paralelo entre ambas resistencias y ya no solo tener en cuenta una. Exacto, lo que está pasando, ingeniero, si se da cuenta, pues tenemos una corriente de RMS de 18 amperios y tenemos un voltaje de 12 amperios. Por relación de ¿Un voltaje voltaje es cuánto, igual Alan? a resistencia por ¿Un corriente, voltaje de cuánto? 18 voltios aparece en ¿No tenía el... que ser 12? No, porque ahora estamos conectando, perdón, Una carga. directamente al devanado del transformador Del a través transformador que acá están de la saliendo antena. 18 voltios acá. Exacto. Ah, ya. Y ¿Cómo la, se puede perdón, ver? Entonces, la salida de esos transformadores es con tap central, ¿no es cierto? Sí, Entre los, señor sí, Inge. señor. Sí, entre los señor. extremos es 18 Sí, señor. Sí, señor. y con el tap central de cuánto? Es Debería ser la 32. No, mitad. en los extremos, entre ambos bobinados sería de 36 RMS y solo Porque en uno es 18. Ah, ya. Y en el otro pues van a estar los otros 18. Ah, listo, ya Exacto. Sí, comprendí. señor. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Ahora muéstrame con el osciloscopio la salida del puente rectificado. Canal, Vale, Inge. no sé si eso lo tienes ahí o si vas a generar otro osciloscopio. No, señor, aquí ya está. Ah, Entonces, puedo quitar esta. Y aquí están las tres salidas, en el cual el canal 1, que es la amarilla, es la del regulador de 6 voltios, el canal 2 es la del regulador de 8 voltios y el canal 3 es el del regulador de 24 voltios. listo. Y la salida del rectificador. Ese es de cada uno de los rectificadores, ingeniero. Del puente de Del Dios. puente Pues, rectificador. Dios, sí. Puente de Dios. Ah, ok. Entonces, deme un momento. Ya desconecto. Si quieres Este. generar otro osciloscopio para que no ¿Sí? los conectes ahí. Sí. Vale. No conectaste la tierra, Ángela. Que generalmente nunca conecto ahí la tierra. Me imagino que Toca que le subas la escala de, o sea, lo dejas en DC y le subes a la escala Uy. porque acuérdate que tenemos es un... es un es Un un sí. voltaje rectificado. Esa es la onda de salida. No sé si Inge quiere que. ¿Esa es la salida Bájalo. del puente rectificador? Sí, ¿Segura? señor Inge. Esa es la salida con ya teniendo el filtro ahí. Sí, Listo, Lo que antes pasa, de filtro. antes de aquí, medida en este punto, ingeniero. Justo después del puente rectificador. Y entonces, ¿por qué tenemos una señal continua? Por el condensador. Lo exacto. que pasa es que nos dimos cuenta cuando lo estábamos diseñando que si conectamos toda esta parte de aquí en adelante, nos va a afectar la onda original que debería salir, que es un rectificador de onda completa. Completa. Entonces, Para la simulación sí, señor. y desconecta del condensador hacia la derecha. Sí, señor. Listo. Voy a desconectar aquí por si acaso también. Como puede observar, Inge, ahí Ahora ya está sí, saliendo lo que. Ahora debería ser. con el otro canal conecta la entrada del rectificador, del puente rectificador. Sí, señor Inge. Eso sería conectarlo a la entrada de los 18 voltios. Sí. Ok. Creo que ahí no me va a medir.
Ahí se puede observar la entrada, que es la azul, y la salida, que es la amarilla. Listo, perfecto. A ver si te acordaste. Colócale la figura de Isayus para determinar el desfase. En XY. XY, sí. ¿En qué parte? Qué pena, yo sí no... Creo que presiona el canal y aparece la ¿En opción. esta parte? ¿O eran MAT? Creo que eran MAT. Creo que era Creo el que eran más. Y en donde dice la operación. Más menos FFT y más menos. Es que la No le verdad pusieron no. atención a Gilbert. Sí, ese cambiaba por ahí. Bueno, échenle cabeza ahí mientras reviso otro grupo. Listo, muy bien, va muy bien. Vale, Listo. dije... Gracias. Presiona directamente el canal. Sí. Sustentar. Igual ingeniero. Mm. ¿Cómo van? Ingeniero, lo estábamos preguntando, a ver si se había olvidado de nosotros. ¿De quién era? Pensamos que se había olvidado de nosotros, ¿De quién? de nuestro grupo. ¿De quién? Estoy tomando el pelo, Núñez. Y sí me di cuenta, Cosas que usted no puede hacer conmigo. A que no adivina por qué. No me vaya a contestar. Listo, ¿qué me van a presentar? Bueno, ingeniero, pues en principio tenemos las fuentes. Según vi en las simulaciones de mis compañeros, creo que interpreté el tema de las fuentes como fuentes independientes, pero pues lo que cambiaría es que todas podrían utilizar el mismo transformador y el mismo puente para fuentes comenzando con mayor tensión. Pero como tal podemos explicar los reguladores que trabajamos y los filtros. Los reguladores que trabajamos están siendo relacionados a la familia LM78. Esta familia tiene componentes en diferentes tensiones, dentro de las cuales es posible utilizarlas para esta simulación debido a que entre esta familia está para 6 voltios, 24 y 12 como era solicitado. Listo, Mayra. Los tags, los amarillitos, sepáralos un poquito para que pueda ver el circuito. Ah, ok. lo hicimos así, Inge, para que se pudieran ver mejor los circuitos y no todos amontonados. No hay problema. O, si quiere, ingeniero, yo tengo aquí armado el documento No, déjame para ver el mirar circuito. el circuito que es donde te voy a preguntar. Ah, ok, listo. Aquí está ya. Está terminado de... Listo. ¿Y en el osciloscopio qué tienes? Pues aquí tengo la salida del transformador. ¿Esta qué pasa? Esa es el segmento amarillo que estamos observando que es. No sé, ya. Es que lo tenía mal configurado, perdón, ingeniero. Ahora sí la amarillo creo que es la salida del transformador, ¿no es cierto? Sí, señor. Déjalo con la base de tiempo donde podamos ver más periodos. Listo. ¿La verde qué es? No, no, en este momento no está conectada, ingeniero. Listo. Entonces, déjame ver el secundario en el canal 2. Conecta el secundario del transformador. No, ahí tenemos el secundario del transformador. Entonces el primario. Coloco en el primario. Listo. Entonces, por lo que percibimos ahí, el verde es el secundario, ¿no es cierto? ¿O están en escalas diferentes? No, señor, el amarillo es el secundario, están en escalas diferentes. El azul, que es el primario, está en escala de 50 voltios y la amarilla en escala de 10 voltios por división. Ah, bueno, listo. Bien, perfecto. Ahora colócame, porfa, en el canal 3. Sí, Colócalo señor. a la salida de ahí. Del rectificador.
Sí. Listo, ingeniero. ¿Qué color tiene? Morado. Ponla en ¿Entero? DC, por favor. Ay, perdón. Señor ingeniero, Es que no veo cuál es la amplitud de la morada. ya un momentico que me equivoqué de perillita. Tiene 40 voltios. Listo, perfecto. ¿Usted tiene la simulación? Listo. Inicia el osciloscopio o muévelo. Lo que tiene que hacer. No tiene necesidad de... Señor, Si perdón, quiere, se cierra el perdió. osciloscopio. Ah, ok. Y ahora, por favor, desconecta el cable que está uniendo al condensador de 47 microfarads peso Listo. y vuelve a presentarme la simulación. Y listo. ¿Quién me explica lo que estamos viendo ahí? Ok. La morada es la salida del rectificador. Pues ahí se le desconectó el filtro a la señal morada, sí, Inge, por lo que solo está haciendo la rectificación de onda completa. Se desconectó la carga, sí, en teoría. O sea, Listo. Entonces, vuelve a parar la simulación. A ver, vamos a comprobar que lo que estáis viendo es cierto. Cierra el osciloscopio. Y a la salida, ahí en ese punto, coloca una resistencia, puede ser de 1 kiloohmio. ¿Sí o no? sí, señor. ¿A tierra o Sí. a...? Ah, ok. ¿Listo? Y vas a poner la salida del osciloscopio ahí, el canal 3. Ah, ok, sí, señor. Se fue. ¿Qué pasa ahí? Es como si se estuviera... ¿La amarilla qué es? La amarilla es el secundario del Secundario. transformador. ¿Listo? ¿La moradita quién es? Es la conectada con la resistencia a tierra. Listo. Entonces ahí con la moradita podemos observar, si quieres ampliar los cortes por división y podemos, si la comparamos con la, Hay mucho. ¿Con la amarilla? que se estabiliza, y si la comparamos con la verde, ¿qué podemos analizar? Solamente morada y verde. Espera, ¿puedes poner la morada en DC, por favor? Se va. Tenemos un rectificador de onda completa respecto a la azul. A la azulita. Listo. Quita la azulita. Listo. Y ahora con respecto a la amarilla, ¿qué podemos observar ahí? Se está cortando la onda, la parte de onda negativa
de la salida del transformador. ¿Seguro? ¿Me escuchó, Inge? Sí, 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 que te pregunte que si seguro. Pues no se está pues la veo cortada ahí. Sí, pero yo estoy mirando en la moradita algo que tiene un nivel de C o que se está viendo en DC y la otra se está viendo en AC. La amarilla, ¿qué características tiene la amarilla? La amarilla se está midiendo en AC y la morada en DCI. Entonces ambas colócalas en AC para poder observar bien, quitarles el nivel de O. Sí, señor. Ah, la morada tendría la parte negativa del... Y se llama, bueno, listo, ahora sí ya. Listo, entonces, ¿qué podemos analizar ahora? Corres un poquito los osciloscopios de tu derecha. Otro poquito. Otro poquito. ¿Por ahí? Sí, sí. Es que me pregunto por qué la salida del transformador se está viendo recortada en el semiciclo negativo. Por la conexión a los rectificadores y que no tienen... Bueno, listo. Entonces quita también, cierra el osciloscopio para mirar lo que me estás diciendo. Aquí. Solamente, es decir, solamente queremos ver hasta la resistencia. Quita todo lazo de todo cable de comunicación, por ejemplo, esa tierra, listo, quítala. Los Ay, no. a ver, baja un poquito, baja. Y ese lazo de unión que está más abajo, la otra línea, ¿esa qué es? Ese es el osciloscopio, Ah, ese es el ingeniero, osciloscopio. del primario del transformador. Listo, acá. Y fíjate que la tierra del osciloscopio Sí. está conectada, Ah, ok, sí, señor. Ya, listo, pero pues conéctala, pero la otra extrema, a la, no sé qué es. ahí. Sí. Listo, sí, señor. Simulemos a ver cómo nos queda. Ok, cambió la cosa. Ambos están en AC, ¿no es cierto? Sí, señor. Lo que pasa es que no me explico por qué el secundario del transformador está saliendo reportado. Pero fue solo ahorita que se desconectó, Inge, porque antes estaba saliendo bien. Sí. Paremos ahí eso y muéstrame el circuito de red de transformadores y ahorita volvemos a revisar eso. Listo, sí, señor. Listo, Santiago, como has estado tan callado, explícanos esto. ¿Estás conectado, Santiago? Sí, ingeniero. Listo, Eh, explícanos este. Santiago, pero, ingeniero, ¿qué quiere que le explique? Pues es el... explícanos ese circuito. Pues es una red de transformadores, elevadores. A la entrada tenemos 12 voltios Santiago, RMS. pero ¿por qué no dejas hablar a Santiago? Pues sí está como... Déjalo, claro, tranquilo ustedes. ¿Te escuchamos, Santiago? Ingeniero, pues sí, es una red de transformadores.
¿Y cómo está conectada. conformada? Cuéntanos, a ver, explícanos, a ver cuántos transformadores hay, qué relación de transformación hay, qué información nos están brindando los tag amarillitos. Pues Escuchamos. ingeniero, son 3 transformadores. El primero tiene una relación de una vuelta por cada 10 en el secundario. El segundo de 1 por cada 2. Y el último transformador de una vuelta por cada 23.3. El primero es un elevador de 12 a 120. El segundo también es elevador de 120 a 240. Y el tercero también nos eleva de 240 a 5.6 kilovoltios, perdón. Kilovoltios. Y a la salida pues tenemos una O sea, que resistencia ¿cuánto es la relación de transformación del segundo al tercer transformador? del segundo. Pues de 1 a 2 vueltas ¿por qué? Por fase, Sí, pero ese es en el segundo transformador. Y el segundo transformador, el tercero, es decir, para que teniendo 240 voltios tenga 5600. de 1 vuelta por cada 23.33. O sea, 23 veces, ¿no? Sí, ¿Qué me señor. puedes decir frente a las corrientes? Pues que la corriente, digamos, de la fuente original es mucho menor que la de la salida, porque la potencia se tiene que mantener. O sea, Y ¿qué pasó? Se elevó la tensión, pero ¿qué le pasó a la corriente? obligatoriamente tiene que disminuir. Ah, listo, muy bien. Entonces, a la entrada tenemos 1.61 kiloamperios, por lo que veo, y a la salida tendríamos 5.6 amperios. Mayra, hazme un favor y vete a las características de la fuente inicial, la de 15 12 voltios RMS 60 Hz ahí. Sí, señor ingeniero. Y vamos a colocarle una frecuencia de 120 Hz a ver qué ocurre. Se ve la misma corriente y no. No afectó nada. No, señor. Listo, entonces ahora subámoslo a 1000 Hz. Seguimos con la misma corriente, ingeniero. ¿Y eso es normal? Um, Pues Sí. ingeniero, en la vida real no es así porque el transformador está diseñado para una frecuencia, pero como es un simulador, pues estos transformadores asumen que la frecuencia a la que se está trabajando es la que funciona para ese transformador. Eso que nos está diciendo Santiago, ahora está hablando, ¿no es cierto? Sí, señor. Es verdad, cuando uno realiza el transformador se realiza para que funcione en este caso a la frecuencia de 60 o de 50 Hz. Aquí nos tocaría entrar los parámetros de la inducción para que cambiar. Se supone que a mayor inducción la relación debe ser mayor, pero se sigue comportando de la misma manera.
Muy bien, entonces me voy a conectar con otros grupos y miren a ver si pueden en la fuente en la que estábamos analizando, mirar a ver por qué se está reportando la señal. Bueno, Sí, señor ingeniero. Bendición, mami. Espérame. ¿cómo vamos? Bien, Inge, ya. ¿Listo? ¿Qué era lo que estábamos mirando? Me dijo que pusiera osciloscopios en la entrada, en la salida del puente, en la entrada de los fijadores de tensión y a la salida. Listo, perfecto. Entonces miremos qué hay en la entrada en el primer osciloscopio. Bueno, esta es la señal de la entrada. La que está en este osciloscopio. Toco en un osciloscopio aparte porque si uso el otro, como está referido a tierra, solo me muestra medio ciclo. Ujú. Listo. Y acá en amarillo está la señal de la salida del puente. En azul está a la entrada de estos, se me escapa el nombre, ¿Reguladores? fijadores, esos reguladores. Y en moradito la salida. Listo. Miremos el osciloscopio, cierra ese porfa, Ujú. y miremos ese también, y miremos el osciloscopio que está en la salida del transformador, del secundario del transformador, y en el Ujú. segundo canal colócalo a la salida del puente de Dios. Ok. Ahí está. Listo. Por favor, explícanos, Alejandra, esa señal. Pues ahí se ve la señal que en el transformador aproximadamente 12 voltios, cuando se baja el voltaje AC, que viene de 120 se baja a 12 y luego cuando pasa por el rectificador, pues ya va a rectificar de onda completa, por ende se va a ver la señal en un DC. Sí, pero descríbenos esa señal que estás viendo que tú dices que es DC. La DC, ¿Sí? ¿Puedes quitar la AC en un momento, Gilbert? O sea, o sea que solamente quede el canal B. Sí, señor, ya está. Ya, gracias. Explícanos esa señal, Alejandro. pues está rectificada, o sea, no sé qué quiere que le diga Inge, o sea, está haciendo la rectificación de onda completa, por ende se van los ciclos, como es un DC, se van los ciclos negativos. Creo que lo que me estás intentando decir es que ya no es una señal alterna, sino que es una señal continua y variante en el tiempo. Ajá, los ciclos negativos pues van a quedar en la señal positiva, ¿no? Ahora, vuelve a poner el canal a Gilbert.
Listo. ¿Y qué nos puedes decir sobre ahora esa comparación? ¿Qué le pasó? Compara el ciclo negativo de la señal AC con la de señal continua variante en el tiempo. Se volvió positivo. O sea, es como si fuera la inversa. Como si se O hubiera sea, como si se hubiera sí, como invertido, si se ¿no? hubiera volteado. Ajá. Listo. Gilbert, ¿puedes ahí por favor colocar la, la figura de Lissajous a ver si hay desfase? Uy, en este osciloscopio sí no sé cómo se ponen las figuras de Lissajous, Inge. Bueno, utiliza uno en el que puedas. Ok. A ver, miremos este cosito de acá. Sí, dejémoslo ahí. Hay que tener paciencia porque compartiendo el computador se vuelve muy lento, Inge. ¿Sí? Un pequeño delay. Sí, pequeñísimo. Y se desespera Es un, muy ¿sí o no? poquito. A ver. Sí. Mm, Ok, ¿dónde está mi entrada? Acá está la entrada. Y miremos qué pasa si yo pongo esto acá. Bueno, ahí tenemos esto. Display. Ahí te quedó un rectificador de media onda. Ahí sí. Es por la referencia, Inge. Sí, señor, muy bien. Listo, miramos ahí la figura de Lissajous. Con el rectificador de media onda, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que hay despacio o que no hay despacio? Regáleme un momento porque no recuerdo las figuras de Lissajous, Inge. Listo. Figuras Mientras tanto coloca de Lissajous. mientras tanto coloca la red de transformadores para que nos la explique Jiménez. Detengo esto de acá. Mientras tú miras allá y recuerdas cómo. Listo, Jiménez, lo escuchamos. Le expongo todo el circuito, ¿sí, Inge? Sí, cuéntanos, descríbenos qué hay y qué observaciones. Ok, bueno, en cuanto a los requerimientos de este circuito, pues nos pedían a partir de 12 voltios llegar a 5600 voltios a través de la conversión de 3 transformadores elevadores. Entonces, pues como primera etapa y como entrada perdón, como salida del segundo transformador, nos pedían 240 voltios. Entonces, pues con nuestra entrada de 12 voltios, hacemos una relación de 1 a 10, lo que nos eleva el voltaje a 120 voltios en la salida del transformador T1. Y doblamos este voltaje en el transformador T2 para obtener los 240 voltios que se nos piden en el enunciado. Y para lograr los 5600 voltios a la salida, pues lo que hicimos fue coger el voltaje de entrada y dividirlo entre el voltaje de salida, que vendrían a ser 240 sobre 5600. Y eso nos daría la relación de las espiras del tercer transformador respecto del primario y el secundario, que nos da de 3 a 70. Entonces, pues ahí nos darían los 5600 voltios. Listo, muy bien. Y frente a las corrientes, ¿qué pasaba? Ya le pongo los indicadores de corriente. Nah, no lo debo morir. Ahí están. Jiménez. Jiménez. Ya dije, qué pena, es que mi internet está un poquito grave. ¿Se podría
Pues como hemos visto en relaciones de voltaje y corriente, pues a mayor cantidad de voltaje, las corrientes se van reduciendo. Entonces, como se puede ver a través de cada transformador, pues mientras va subiendo el voltaje, pues la corriente va disminuyendo. Listo, muy bien, Jiménez. ¿Qué pasó, Gilbert? ¿Está en desfase o no está en desfase? Tiene un desfase de 0 grados o de 360 grados, Inge. Listo, vuelve Es a decir, poner, no hay. correcto, esa era la respuesta. Vuelve a mostrar la señal de Lisayud, por favor, que tenía. Listo, entonces vemos que en el primer segmento es de 0 y en la diagonal, Es de 0 grados el desfase. listo, muy bien, perfecto. Quita la figura de Lisayud, Señor, quita la figura de Lisayud, no lo entiendo, Inge. retírala, vuelve a mostrarle el dominio del tiempo. Ah, Que ok, vea. ya. Listo, entonces ahí vemos esa parte. Bien, perfecto. Voy a terminar de evaluar y ya nos reunimos todos en el gran grupo. Vale, Inge. Listo, ¿cómo les fue, Inges? Bien, Inge, ya, ya descubrimos nuevamente dónde era que realizamos lo de las figuras de Lisa Just. ¿Cómo era? ¿Dónde era? En la parte de display hay una opción que nos permite cambiar a XY. Listo, entonces, por favor, cambia en uno de los dos canales que se está observando, cámbiale la amplitud. Por ejemplo, en este, si no estoy mal, aquí ya le cambié la amplitud. Y, por ejemplo, ahí ya se ve Listo, ¿qué quiere decir eso? el desfase. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, pues estábamos mirando y también estaba viendo un gráfico que decía que pues esta parte positiva sería un desfase de 0 grados y esta parte un desfase de 180 grados. No sé si estoy en lo correcto o pues era que estaba mirando ingeniero. O No, también, eso está bien y pues lo y podemos pues apreciar también hay una forma gráficamente, de ¿no? calcular ese desfase así, pero pues no estoy segura. Dicen que mm, contar cuántos cuadros hay entre, digamos, los cortes en Y, que serían dos, por decirlo, sí, serían dos, y contar también por ejemplo, los cuadros totales entre extremo y extremo, Sí. que serían como 2.2, y al hallar el seno de 2 sobre 2.2 tendríamos un desfase como de 0.7 grados, entonces pues sería bastante pequeño. Sí, eso es lo que se hace. Pero, es decir, bueno, es importante que ustedes miraban que había un desfase de 0 grados y otro de Ujú, 180 de grados, ¿no es cierto? 180 grados. Claro, eso está bien y vuelve a la señal, quítale la figura del desafío y volvamos a la señal en el dominio del tiempo. Sí, señor Inge. Que no recuerdo, creo que en display. El otro En día. format Ah, sí, XY. el formato, qué pena. Ya, disculpen. Vamos a ponerlo en la misma escala. No recuerdo si. Ya. Listo, entonces ahí vemos que el desfase entre la amarilla y la azul, si hay un desfase de 180 grados, cuando miramos que el semiciclo positivo está arriba y el semiciclo negativo está abajo, ¿no? Entonces ahí vemos el desfase de 180 grados. Y cuando las dos se sobreponen, cuando la amarilla y la verde están sobrepuestas, pues vemos que existe el desfase de 0 grados. Pues Ok. sencillamente era confirmar eso. Muy bien, ahora nos vamos entonces a reunir en el gran grupo, ¿listos? Vale, Inge. Listo, Inge. ¿Listo, Inge? Listo, ¿ya estamos todos?
Sí, señor, eso parece. Ah, bueno, listo. Muy bien, veo que trabajaron fuerte en el desarrollo. ¿Cómo les quedó el informe? ¿Ya lo pudieron subir? ¿Hasta cuándo había plazo? ¿Cuál informe, ingeniero? De este laboratorio no había informe. ¿No había informe de No, este señor. laboratorio? No, No, señor, No habían sé. entregas. Y en el documento del laboratorio tampoco decía nada Tampoco. sobre hacer informes. Entonces solo hicimos cuestionamientos previos, Inge. Lo que nos pedía ahí Ajá. sí, en lo que lo que nos decía. pedía en el documento. Ujú, Y exactamente. Definitivamente estamos todavía en mayo. Me Ya se conven- acabó mayo, Inge. No diga eso porque todo le pido informe. Estábamos en el mes de la madre y me convertí en toda una madre. Y me olvidó pedirles eso. Se Pero nos bueno, olvidó entonces, se nos olvidó decirle feliz día, Inge, qué pena. sí, claro. Hágame uno, Nicolás. Listo, muy bien. ¿Ya hicieron la evaluación docente? No, señor Inge. No, Sí, señor señor. Inge. Tenemos plazo hasta el 3 de junio, Inge. ¿Y yo hasta Así que cuándo tengo estaremos tiempo de subir las revisando. notas? Señor Uy, Inge. No, no jueguen con eso, Inge. Yo ya la No. hice. de la evaluación también, ingeniero. A ver, no vayan a olvidar hacer eso. Bien, de esta manera entonces terminamos la parte práctica. Nos quedan dos componentes por desarrollar. Uno es el que tiene que ver con parte del examen. Normalmente yo voto un salvavidas por si hay problemas en el desarrollo del proyecto final, para no tener que, es decir, para poder sacar notas. Entonces, de hoy en 8 días les diré qué es lo que tienen que hacer ahí, que es un trabajo en equipo, en equipo y de todo el grupo de potencia. En 8 días les cuento qué es eso. Y la otra actividad es la que tienen que realizar en estos días. Si pudieron observar el grupo de potencia, el grupo de campus virtual, vayan por favor a donde dice talleres. Sí, señor ingeniero. ¿Pudieron encontrar algo nuevo ahí? Sí, una pequeña sí, un sorpresita. pequeño. Ujú, Pero es Muy pequeñita. pequeña, de muy 22 pequeño. páginas. No más. No, pero es pequeñita. Se nos Menos mal. olvidó. Halloween. Estoy intentando agrandar el archivo, pero no puedo para dárselo a todos. Ah, ya pude. A ver. Entonces es un documento que trata de resumir todo lo que hemos hecho en todo lo de máquinas eléctricas estáticas. Están los objetivos, las competencias, una metodología, una presentación. Ustedes ya consultaron que era inductancia mutua, algo que se llama coeficiente de acoplamiento. Después lo de los transformadores, ya conocen todo eso, el transformador eléctrico, la relación de transformación que ya también lo conocen, la relación de espiras, pérdidas en el transformador, núcleos y sus formas. Evidentemente esto es para los transformadores pequeñitos, ¿no? Los de gran potencia tienen algo diferente. Unos criterios de diseño, algo que se llama el autotransformador. Aquí vemos un autotransformador circular con núcleo toroidal, que es, yo no sé si en las prácticas que tuvimos alcanzamos a trabajar con el Varia. Si alcanzamos a trabajar, creo que sí, ¿no? Con el Varia. No sé que podíamos tener 70, 40 volts, ¿sí? Creo que alcanzamos a trabajar nosotros. Bueno, ese es ese. Una pequeña comparación entre los transformadores, aplicaciones de los transformadores. Me imagino que todos saben ya qué es esto. Esto lo tomé de una tesis que desarrollaron un muchacho que trabajó en una empresa y entonces su trabajo era caracterizar los transformadores, mirar que lo que se pedía se existía, entonces por eso se coloca que es un transformador elevador serial y un transformador reductor. Y entonces ahí les quería compartir cómo es que se hacen o qué era lo que él tenía que mirar en ese momento. Y aquí están las imágenes de los transformadores que él tenía que hacer.
La carita que se alcanza a ver ahí es de un ingeniero electrónico que se graduó, trabajaba en Gensa. Hoy en día anda trabajando por el mundo y fue uno de los ingenieros que hizo una de las termoeléctricas más grandes en India. Aquí están los circuitos y la tabla como se debe presentar. Aquí ya vemos un transformador más industrial, las formas como se conectan. Las mediciones ya con un equipo un poco más sofisticado. Por ejemplo, ahí se están midiendo la resistencia que tiene, 9.25 gigaohmios. Cómo se hacen las conexiones y qué lecturas se tienen. Los ensayos que se le pueden hacer. Y llegamos a la parte interesante. Entonces, los cuestionamientos son solamente 6 y son relativamente sencillos. Realice una lectura autorregulada del documento y genere el índice y la tabla de contenido. Realice el cuadro sinóptico. Revise las siguientes páginas de eLibrary y realice un comentario. ¿Saben dónde encontrar a eLibrary? Ingeniero, su merced puso un link, pero entramos en el link y dice que no está disponible ese libro. ¿Pero dónde lo buscaron? En el link que su merced nos dejó ahí en el documento. Ah, bueno, El de Kennedy. pero es que tienen que ir al campus virtual. En el campus virtual entran a la sección de eLibrary y ahí ya colocan la dirección. Porque pues para eso tiene uno que estar adscrito a la base de datos. La universidad pues lo está. ¿Listo? No, sí, Inge, pero para la hora de buscarlo haciendo eso no aparece. ¿Ya ingresaron y no aparece? Bueno, Exacto. Sí, Sí, ingresamos señor. a la base de datos y no. listo, voy a No nos mirar. deja acceder. Voy a mirar ahora si fue que con el cambio que se hicieron, pues ya definitivamente esa murió. Porque todos los puntos son con respecto a ese, porque estaba. Listo. Después viene el cuarto, consulte cómo es el modelo equivalente del transformador monofásico, consulte el modelo equivalente del transformador equivalente y consulte cómo es el modelo equivalente de un transformador equivalente reflejado en el secundario y genere conclusiones. Si no podemos ingresar a la página, ahorita intento yo, y si no podemos ingresar, entonces no tenemos en cuenta ese tercer punto. ¿Listo? Y dice, el taller debe ser colocado en el campus virtual a más tardar el 3 de julio del 2020. Se deben presentar los avances 4, 5 y 6, o sea, estos 4, 5 y 6, a manera de presentación en PowerPoint. Cada grupo tendrá un tiempo de 15 minutos para la respectiva sustentación. O sea, que este tiene 5, este tiene 5 y este tiene 5. ¿De acuerdo? Sí, señor ingeniero. Sí. ¿Preguntas? Es decir, que el ingeniero nos ayuda consiguiendo el libro y de Sí. no estar, no hacemos ese punto. Exacto, correcto. Listo, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, listo. ¿Qué otra cosa tenemos pendiente? Ya de esta manera, entonces, de hoy en 8 días con esa entrega, ya terminaríamos lo que es el curso y nos quedaría solamente mirarlo de laboratorio. No sé si han hablado cuándo tenemos que hacer la entrega, la presentación, no les han dicho nada. Ingeniero, yo quería hacer una pregunta a su merced. ¿Qué más pide para esa entrega, o sea, para completo de la sustentación? Pero recuerden que es una sustentación conjunto y yo que espero que cuenten en esa presentación. Entonces, por ejemplo, la forma de onda que tiene estas señales, tiene estas características, al compararla con la señal ANOVA encontramos que tiene estas diferencias. Me imagino que ustedes pudieron hacer algunas cosas de comparación de señales en TDR. ¿Sí alcanzaron a ver eso o no lo han visto? Inge, no lo alcancé a escuchar bien la última parte, comparación de qué. De señales.
Por ejemplo, en TDS vieron lo de C-no-C, ¿sí-no-C? ¿Lo de qué, ingeniero, perdón? Sin-C, el de comparar dos señales. ¿No? No, señor Inge, no. Esa parte no. Le De preguntaré a pronto sí Camilo a ver si comparamos. entonces, le preguntaré a Camilo y si no, pues cuál es la idea. Entonces, que por ejemplo, como cada uno, cuando el grupo de Porras, Aponte y Pacheco escogió un segmento, entonces nos puede decir, en la anomalía tal, vemos que en esta parte del complejo se mantiene igual, o se mantiene distante, se mantiene diferente en un 80%, y eso lo podemos hacer porque comparando los modelos de las ecuaciones se tiene tal y tal cosa. Los voltajes, las potencias de las señales, las corrientes las podemos comparar de esta forma. Eso es lo que me tienen que contar a mí. Es decir, su sustentación para la parte de potencia está incluida en toda la información. Y yo les haré preguntas relacionadas con eso. Por ejemplo, ¿cuál es el valor RMS de la señal? ¿Cuál es la potencia promedio de la señal que están analizando? Estas son las preguntas que yo hago. Ingeniero, la potencia o el voltaje promedio. El voltaje, la potencia, la corriente, todo. Toda la información. Todas las variables, sí. Ok. Ingeniero, una curiosidad. El informe que se hace para quinto, o sea, en quinto semestre del proyecto, ¿es el mismo informe para cada uno? Sí, pero Maneja. todo debe tener lo mismo, ¿no? Es un informe triple E con todas las características. Listo, ingeniero, muchas gracias. Entonces, ahí que es lo difícil en ese informe, que pues que no superará las cinco hojas, y pues que tiene que incluir todas las materias, ¿no? Entonces ahí la capacidad es importante. ¿5 páginas por materia, Inge? Tantitos dos minutos. Sí, ingeniero, porque, Digo, o sea, es decir, digamos, su merced no pide, digamos, el análisis matemático todo en el informe, ¿cierto? Eso no iría. Mayra, ahí ustedes miran cómo sintetizan la información, qué emplean, porque todos los profesores consideran que su información es relevante. Entonces yo no les digo coloquen esto, sino miren a ver cómo me colocan la información de acuerdo a lo que vimos, pero insertada dentro de todo el trabajo. Ese es el reto grande del informe. Inge, pero eso no lo sabíamos. No, señor, y la verdad sí está un poco extenso por lo No, que sí, esa parte nunca condensa. se nos comentó bien. No sé, nunca se nos comentó que solo eran 5. Inge, qué pena la pregunta. ¿Son 5 hojas o 5 páginas? ¿Cómo son los informes en triple E? O sea, nosotros nos habían enseñado que 9 páginas máximo. Ajá, sí. ¿Quién había dicho eso? Siempre nos habían dicho. Siempre nos habían Era- dicho eso, sí. Si Es más, existe para el año pasado el Congreso se pidió Para el así. Congreso nos si dieron existe máximo un 9 páginas. documento oficial y triple que diga que 9 hojas, yo me quedo callado. Le busca un artículo de 9 hojas en la base de datos. ¿Sí? No, que diga las Mándele características, no que tenga. Iván, mándele su coso del Congreso. Ingeniero, sí, pero para Yo el no conozco Congreso, la que belleza es de cosas. oficial, podríamos poner más paginitas. Pues lo discutiré con mis compañeros, pero ya ustedes se imaginan que voy a decirlo. ¿Mm? Sí, señor. Ese es el reto grande, poder sintetizar la información. En mi doctorado, para sustentar 5 años de trabajo que fue la suficiencia investigativa, me ponían un límite que era que tenía que tener 49 hojas. 50 ya no se podía. Tenía que incluir la bibliografía y como mínimo tenía que tener 200 referentes bibliográficos. El tamaño de letra era Arial 12 puntos y separación a 1.5. No sea tan... Entonces, nada más cuántas hojas se iban ahí. Entonces, ¿eso qué lo obliga a hacer a uno? A tener que redactar. Y para uno como profesor, ¿qué tiene? ¿Qué le asegura a uno?
que no están copiando y pegando información, sino que tienen que leer y poner qué es. Y lo más importante que considero yo es seleccionar, que ustedes clasifiquen qué es lo que es más importante. Claro, no faltará el Pardo, el Cardona, el Álvarez o el Sosa, que llegan y le dicen, y usted no colocó esto que es muy importante. Y entonces ahí es donde entra la explicación. ¿Sí me hago entender? Sin embargo, Casi que es como media página por materia, Inge. Y siempre piden Claro. como 20 referencias y eso al Ajá, menos es y la media introducción, objetivos, marco O sea, teórico. en producto de materia sería como de verdad media un página. hipervínculo Así. para que vean los códigos, porque cómo ponemos todo eso ahí. no estarán pensando en poner código. No, ingeniero, pero por ejemplo, el ingeniero Pardo nos pidió diagramas de bloques, entonces descartado poner los diagramas de bloques en el informe porque ahí quitamos todo el espacio. ¿Cómo no Pardo van a también poder, pidió cómo no van a códigos. poder Sí, colocar? Pardo pidió códigos. Pardo Sí. pidió códigos. Exacto, es lo que mencionan mis compañeros. Y Bueno, para deben subir mirar hay que porque también preguntarle existe bien la al Inge. posibilidad de los anexos, ¿no? Anexo 20 documentos. Cada Tal uno de 10 páginas. Anexo 20 páginas. Sí. Anexos de Entonces, 20. diga más, Inge, si se puede Informe con una anexos. hoja que dice, ver el anexo tal. Tal cual, sí, nos tocaría así. Bueno, así Refiérase al cosí, así De documento cosí. todos modos, yo X. hablo con ellos y nos ponemos de acuerdo, ¿listo? Pero sí, esa sería como mi idea. Sin embargo, pues obviamente no se trata de lo que dice Sosa, sino de lo que se define en contexto. Listo, Inge. ¿Listo? Vale, Bueno, listo. Entonces estuvo muy bien hoy lo del laboratorio. Listo. Entonces nos hablamos el martes. No olviden que la tarea no es extensa, se encuentra fácilmente, pero hay que coordinarse para que esté bien en esa parte y recuerda, cualquiera puede exponer. Listo, Inge. ¿Le recomendamos lo del libro, porfa? sí, eso iba a comentar. Gracias, ingeniero. Ahorita mismo lo encuentro y si no les mando nada es que no lo puedo encontrar, no lo puedo descargar tampoco. ¿Listo? Listo, ingeniero, muchas gracias. Listo, Y por Inge, sí, favor, señor. verificar con los Gracias, Inge. ingenieros qué hacemos respecto al tamaño del documento, como Bueno, para no listo. Ya les extendernos. escribo a los compañeros. Gracias, ingeniero. Gracias, Muy ingeniero. amable. Chao. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Chao.